¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando este programa, una vez más, estamos en la hora perfecta. 21 horas, 2 minutos. Acaba de culminar su noticiero provincial de la TV Pública. Y hoy nosotros vamos a complementar, por supuesto, vamos a buscar, por supuesto, también repercusiones de lo que se ha compartido, lo que usted ha visto, y vamos a avanzar. Algo más, bastante más vamos a tener para compartir. Vamos inicialmente a tener repercusiones de lo que ha ocurrido en el ámbito nacional, cómo lo tomamos, cómo son las estadísticas, las encuestas, ¿no? Todo esto se está viviendo y se está palpitando. Lo que ha pasado con Cristina, la incidencia política también, cómo llega también a Tierra del Fuego, bueno, todo eso lo vamos a compartir. El atentado, ¿no?, a la vicepresidenta. Este es uno de los temas que después nos dará pie incluso, porque a quien tenemos hoy como entrevista y como visita invitada, ¿no?, una persona invitada, lo vamos a hacer opinar igual sobre esto, sobre varios temas provinciales. Vamos a saber seguramente de obra pública. Hoy se ha presentado el presupuesto nacional. ¿Estará el puente? ¿Estará el puente allí? Vamos a ver, porque era uno de los aspectos que se resaltaban el año pasado, que finalmente, recordemos, no se aprobó, no se votó el presupuesto. Bueno, ese tema, vamos a hablar, por supuesto, también de temas relacionados con programas nacionales que bajan y se materializan en obra pública. Esto continúa porque se habló también de la posibilidad de algunas restricciones, algunos recortes. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando, porque vamos a estar con el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, que ya está en los estudios de Canal 13. Bien, todo esto, simplemente la presentación. Quédese con nosotros, que esto es La Hora Perfecta. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes en main, je garderai au cœur celle qui je garderai. Ya de regreso vamos a compartir y vamos a iniciar, por supuesto, con el primero de los temas, mientras tenemos la mirada atenta e inquisidora, por supuesto, de nuestro entrevistado, que, bueno, aquí le vamos a preguntar después esto.
pero para ello antes vamos a compartir el informe con varias placas y varias observaciones que se pueden realizar y que van a surgir de la mano de Cristian Viso. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Cristian, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar, no? Porque la semana pasada, en el transcurso del programa, era cuando se suscitaba este hecho, ¿no? Terrible, el atentado contra la vicepresidenta. Y en ese momento, por supuesto, se desataba todo, el discurso del odio, lo que vamos a compartir ahora, ¿no? Así es, Cristian. Bueno, la verdad es que nos sorprendió y mucho sobre el cierre de La Hora Perfecta enterarnos que un sujeto había puesto un arma a pocos centímetros del rostro de la vicepresidenta de la Nación y que había intentado atentar contra su vida. Bueno, como vos mencionabas, lo que sucedió después es la continuidad de una situación muy particular que nos ha tocado vivir a todos los argentinos, aquellos que están de acuerdo con el color político de la vicepresidenta, pero también para quienes no lo están, porque bueno, son hechos a los que no estamos acostumbrados. Se ha generado mucho debate. Hoy es, sin dudas, Cristian, el tema político que domina la agenda nacional, más allá de sus derivaciones en el ámbito judicial. Y lo que ha sucedido es que esta semana varias consultoras de opinión de alcance nacional han decidido sondear a la gente, sondear a los argentinos respecto de su opinión acerca de, bueno, cada una de estas situaciones que se han generado con el correr de los días y que, como vos mencionabas, ponen en debate la cuestión, pero también lo que está relacionado con el discurso de odio, básicamente, que es el tema que hoy por hoy también ocupa la agenda de debate. Claro, es un hecho repudiable, pero que da origen, o su origen y su génesis, parte de la política, del ámbito político. Así que, pero vamos a ver qué ha ocurrido, ¿no? Sí. Porque vamos a compartir ahora las placas. Adelante, a ver de qué se trata. Así es. todo. Concretamente, Suban Córdoba, una de las principales encuestadoras del país, ha hecho un sondeo de opinión sobre más de 2.000 casos en toda la República Argentina. Bueno, concretamente le han preguntado a la gente, en este primer caso, qué sensación le produjo el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El 46% de los encuestados dijo sentir preocupación, tan solo un 16,3% habló de bronca, un apenas 10% tristeza. 4,8% de encuestados dijeron que les daba miedo esta situación. Más del 22% de la población, y esto es llamativo, dijo que no sabía, que no le había generado ninguna sensación en concreto esto que había pasado. Bueno, siguiente placa, por favor, porque concretamente también se le preguntó a la gente con respecto al autor del atentado, del que hoy ya se conoce nombre, apellido, y se ha generado... Y varios detenidos también. Tal cual, mucha información al respecto. Le preguntaron qué creía a la gente acerca de esta persona. Bueno, más de la mitad de los encuestados, el 55%, dijo que fue parte de una organización o conspiración que se planeó con anterioridad. Tan solo el 15%, casi el 16%, dijo que se trató, como los medios mencionaron en un principio, en un lobo solitario, alguien que actuó por su cuenta. El 11% de la gente dijo que había sido algo espontáneo o improvisado, y el 17% dijo no saber, no opinar sobre la cuestión. ¿Nadie habló de política? Sí, que estaba vinculado con algún sector opositor. No, particularmente en esta pregunta que le hicieron no se lo relacionó con cuestiones políticas. Bueno, fíjate que, bueno, se habla de parte de una organización o conspiración, ahí creo que puede ser más amplia la percepción, ¿no? Después vamos a comentar algo más, porque hoy habló la vicepresidenta, hizo referencia justamente al diálogo que tuvo el día posterior a este hecho de parte del Papa, el Papa Francisco, que lo llamó, ella señaló que lo llamó, y habló también del discurso del odio, que todo este tipo de situaciones se da justamente por los anticipos de discursivos, de enfrentamientos, de amenazas, y así, por supuesto, el discurso del odio que, bueno, lo levanta nuevamente cuando se había enfriado un poco los últimos días. Bien, de eso también vamos a hablar, Cristian. Bueno, en la siguiente placa le preguntaron a la gente cuánta confianza tiene sobre que se esclarezca concretamente este atentado. El 8% dijo tener mucha confianza, el 17% dijo tener algo de confianza. Entre los dos, como verás, apenas sobrepasan el 25%. El 32% de la gente dijo tener un poco de desconfianza y el 39% total desconfianza. Bueno. Esto quiere decir, Cristian, que más del 60% de los encuestados dijo que no confían que la justicia resuelva el caso. También otro hecho preocupante. Bueno, y la última de las placas de este tramo tiene que ver con el nivel de acuerdo sobre algunos conceptos que formularon los encuestadores y sobre los que opinó la gente. Fue un atentado contra la democracia, algo que se dijo mucho, Cristian. El 34,4% dijo estar muy de acuerdo, el 10% algo de acuerdo, casi el 45% de la gente opina estar de acuerdo con este concepto. Ahora vos fijate, en la vereda de enfrente, en los que consideran que no fue un atentado contra la democracia, más del 50%
40% de la gente opinó en desacuerdo con esa posición. Hasta allí los números que tienen que ver particularmente con el atentado, propiamente dicho. Bueno. Lo cierto es que, como mencionábamos también, la otra cuestión que se debatió y que ha generado mucha polémica es el famoso discurso de odio. Bien. Concretamente, esta permanente disputa entre oficialismo y oposición que ha ido escalando con el correr del tiempo y que también ha sido material de consulta de parte de Sudán Córdoba para los argentinos encuestados. Podemos ver la primera de esas placas que concretamente hace referencia a el discurso del odio. Allí le preguntaron también en el nivel de acuerdo a la gente, ¿es necesario bajar el nivel de odio en el debate público? Bueno, vos fijate que casi el 70% de la gente dijo estar muy de acuerdo con este planteo. Y algo así como el 14% se manifestó en contra de esta posición. Bueno, en la siguiente placa también, con respecto al nivel de acuerdo, la oposición debe acordar con el oficialismo para bajar el nivel de la violencia política. También, más del 50% de la gente está de acuerdo y algo así como el 25% se manifestó en contra. Bueno, después le dieron vuelta la pregunta a los encuestados. En la siguiente placa le preguntaron si es el oficialismo el que debe acordar con la oposición para bajar el nivel de violencia política. Y es interesante. Un índice mayor allí. Bueno, ahí hay un índice mayor, porque en efecto, Cristian, como vos lo mencionás, casi el 65% de los encuestados dijo estar de acuerdo y es muy bajo también, cerca del 15, el 20%, quienes rechazaron esta postura. Lo que uno va sacando el nipio, y vemos la última placa antes de llegar a esa conclusión, es ¿qué sector cree usted que tiene más responsabilidad en el discurso de odio? Fíjate vos qué llamativo esto, Cristian, Sí. porque el 36,6% de los encuestados dijo que el principal responsable es el gobierno nacional. Que una lectura quizá aproximada o anticipada se daba con la anterior placa. Así es, así es. Señalando directamente al gobierno nacional, tanto en las responsabilidades sobre lo sucedido como en el hecho de, bueno, poder de algún modo empezar a bajar ese ¿Y el discurso. segundo? Bueno, ahí entramos a jugar nosotros, en definitiva, quienes formamos parte de los medios de comunicación, porque casi el 25% de los encuestados dijo que los medios de comunicación son responsables del discurso de odio. El 12,5% le apuntó a la oposición, concretamente, a Juntos por el Cambio. También hay un porcentaje muy importante para las redes sociales. Hay sectores sociales que entienden que las redes sociales ayudan a diseminar el discurso de odio. Bueno, y después en la categoría de otros entra algo así como un 13%. Bien. Bueno, datos a tener presente, quizás para analizar, para evaluar. A mí me da Sí. la sensación que se queda corto el índice que responsabiliza en parte a las redes sociales, porque me parece que allí Sí. se viraliza demasiado y en algún momento también la situación de los medios de comunicación, seguramente nadie se tiene que lavar las manos de este tipo de situaciones, pero también hay algunos medios de comunicación que no tienen propiedad, que se originan, vaya a saber dónde se originan, blogs, algunos medios que no tienen acá presencia, por lo menos no tienen una declaración o un registro nacional, y que bueno, son medios que incluso solamente trabajan en Facebook. Y pongo un asterisco puntualmente. Y esos ahí, son Cristian. punteros políticos, en gran medida, en gran mayoría son punteros políticos. Absolutamente. Y yo creo que también para gran parte de la sociedad, cuando pone la lupa sobre los medios de comunicación, está hablando sobre los grandes monopolios. Digo, esos medios que representan a diarios, canales de televisión, sitios de internet, radios. Digo, es muy diferente la percepción sobre los medios provinciales o locales. Pero en definitiva, Cristian, para resumir toda esta cuestión y a partir del análisis que uno hace de esta encuesta de Sudán Córdoba, lo que interpreta es que a la gente esta situación particularmente la ha preocupado, ha puesto la lupa concretamente sobre el discurso de odio. La sociedad entiende que hay que bajar un cambio, como se dice en la jerga, hay que quitarle decibeles al nivel de discusión, pero particularmente a mí no me queda claro todavía por dónde hay que arrancar. Porque como vos veías en las placas, se responsabiliza al oficialismo, pero en igual medida a los medios de comunicación y a la oposición. Por lo tanto, no queda claro, en definitiva, en la opinión de la gente, quién debería dar ese primer paso. Pero además qué difícil, porque estamos en vísperas de un año electoral, donde el debate va a ser superlativo, va a ser superior todavía a quienes no hablaban y se van a pelear justamente por hacer declaraciones y en gran medida para respaldar seguramente a su
padrino político ocasional. ¿Y eso qué significa? Salir a respaldarlo de manera que se les ocurra. En gran medida también la cuestión de la violencia dialéctica va a estar presente también. Y yo ahí me hago una pregunta, Cristian, que entiendo tal vez hasta debe ser la pregunta que muchas personas se hacen en su casa, sobre todo cuando analizamos estos datos. ¿Hemos visto lo peor de este nivel de discusión que plantea la política en todo el país? Bueno, ¿qué es lo que resta entonces de ahora en más? Para completar, ¿no? Para complementar lo que señalabas, si hemos visto o no lo peor. Bueno, el alegato en la defensa de Cristina, el juicio continúa, el juicio de vialidad, y hay otras causas que en paralelo también bueno, siguen su camino, así que me parece que allí todavía hay bastante por conocer. Y quizás declaraciones por escuchar. El tema político en todas las provincias, el año que viene es un año electoral en todo el país, así que también va a ser muy difícil que esto tenga un stop, un parate, así que me parece que no hemos visto todavía el final de todo. Y sabes que lamentablemente, Cristian, y ya para ir cerrando, que es lo peor, que hasta hace algunos minutos había sesión en el Congreso, en la Cámara de Diputados. El nivel de violencia con el que se trató el oficialismo y la oposición se mantiene, se sostiene. Bueno, se fue un referente, en este caso, Milei. Así es. A los gritos, también. Con total descontrol y demás, ¿no? Algunos que respaldan, otros que no, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con alguna personalidad en particular o con algún sector político. Simplemente, ¿no? Que cada uno se tiene que ubicar, ¿no? En esta situación de demostrar la calidad política, la calidad de persona, la calidad de funcionarios y de electo, ¿no? Funcionario electo, porque esto baja inmediatamente a la sociedad. Esto es lo que recibe justamente la sociedad. Cuando el viernes de la semana pasada hubo una conferencia que unió a todos los sectores. Por lo menos en el ámbito provincial. Por lo menos en el ámbito provincial y también en una conferencia. Después hay que ver qué ocurre, ¿no? en el resto. No hablamos solamente de la provincia, sino en todo el país. Bueno, parte de esta realidad, algunos lo habrá tomado quizás con curiosidad, otros con violencia, porque no fueron del todo positivas seguramente lamentablemente los resultados. Bueno, Cristian Viso se queda con nosotros. Así es. Porque ahora nosotros vamos a continuar también. Pero nos vamos a recibir a nuestro invitado. Gobernador, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Para toda la gente del canal y la audiencia. Bueno, gracias por estar. ¿Lo siguió con detenimiento? Sí, sí. A ver, la verdad es que lo primero, cuando yo me enteré, yo no lo podía creer. No podía creer. Nadie podía creerlo. Lo veía en las imágenes, no lo podía creer. Lo primero que uno le surge, a mí me surgió bronca, dolor, un total repudio a esa situación. Pero es lo que ustedes decían, digo, ¿a dónde hemos llegado, no? Yo imaginaba, y lo decía el otro día en otra nota, digo, ¿qué hubiera pasado si esta persona hubiera asesinado a la vicepresidenta? Digo, la verdad se hubiera desatado una cadena de odio mayor, y creo que de esto de un ojo por ojo, ¿no? La Argentina hoy estaría en una situación social tremenda, me parece, tremenda. Entonces, ¿qué acontecimientos habrían desatado? No, yo creo que de violencia en el lugar. De violencia en el lugar, porque fíjate que los que estaban ahí eran todos simpatizantes de un sector, defendiendo a la vicepresidenta. Creo que se hubiera desatado una locura, ¿no? A lo largo y ancho del país. Entonces, la verdad, ¿a dónde hemos llegado? Yo creo que si realmente ahora no cambiamos, estamos muy complicados, ¿no? Creo que el nivel, perdón lo que voy a decir, pero el nivel de enfermedad social que tenemos, si no cambiamos, es muy alto. Sí, es muy alto. Comparto la situación crítica hacia toda la sociedad. Por supuesto que el sector político integra a la sociedad. Sí. Porque a veces, y bueno, a propósito de esto, estamos preparando un informe que nos está costando todavía, lo estamos preparando y que tiene que ver con el compromiso de todos en esta situación. Porque, por supuesto que es muy fácil, ¿no? Ser críticos hacia el sector político, y esto no es ninguna defensa hacia el sector político para nada, pero me parece que los políticos, por lo menos los de Tierra del Fuego, vienen todos de nuestra sociedad fueguina. Así que no hay que buscar muchos más responsables que la propia sociedad. Usted señala que estaba atravesando una situación difícil, digamos una sociedad enferma también. La verdad, Cristian, es que hay una retroalimentación. Yo lo dije el otro día, todos los sectores políticos tenemos que hacer cargo, Yo creo que esto de ver quizás una encuesta te mide la percepción social. Pero la verdad que nosotros en el oficialismo y la oposición, en el abanico que hay de la oposición, nos tenemos que hacer cargo. Todos de alguna manera u otra alimentamos ese odio. Entonces, la verdad hay que parar la mano. Baja el mensaje, este mensaje de odio, baja un enfrentamiento a la sociedad. Sí que baja.
Digo, No se sienten un poco como padres y la sociedad como los hijos y bueno, a ver, después repercute inmediatamente. uno que está en un lugar de servicio, que somos servidores públicos, que tenemos un rol de referentes sociales, para unos más, para otros menos, y tu discurso llega a la gente. A veces yo le digo a la gente, tenemos que salir a defender a X, vamos a defender a Cristian contra el otro Cristian. Y vos tenés gente atrás, simpatizante, que a veces, la verdad que los fanáticos están en todos lados, que van y contra Cristian, y eso es una locura. Y digo, y alimentado también por los medios de comunicación, en las redes sociales. Lo que vos decías es cierto, digo, uno lo ve acá en la provincia. Aparecen páginas en internet, ¿no?, que te publican cualquier huevada, cualquier noticia, trucha, falta, y está hecho para despertar bronca contra alguien. Y sabemos que es así. Y ya empezamos, digo, parece que unos meses atrás veníamos como durmiendo la siesta, ¿no? No pasaba nada. Y se reaviva. Entonces, ese cóctel entre dirigentes con irresponsabilidad, porque el mensaje del odio es una irresponsabilidad grande, medios de comunicación, que también lo están, digo, no todos, pero algunos siembran el odio. Yo a veces miro algún programa, tanto oficialista como de la oposición en televisión, y voy a decir, bueno, loco, párenla. Ya la verdad que el mensaje de odio es tremendo. En la falta de respeto, no sé, al presidente, a quien sea, y eso no se tiene que dar, digo, porque la gente está con su angustia, está con su problema, pasamos una pandemia, pasamos encerrados, y la verdad es que todo el mundo se alteró. Entonces me parece que nosotros creo que los dirigentes del nivel que sea y los comunicadores del nivel que sea, tenemos que transmitir calma, digo, y serenidad. No, y recién empieza esto, porque No, falta por todavía eso. el proceso electoral, Sí, toda la previa de esto, pero ya se lo voy a consultar. Ahora, ¿le parece en el próximo bloque? ningún problema. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, recién comenzamos con la hora perfecta, por lo menos con nuestra entrevista, y vamos a abordar todos los temas de la provincia. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes en main, je garderai au cœur celle qui aime, je garderai. Estamos nuevamente, estamos con el gobernador Gustavo Melella
Y estamos, por supuesto, interiorizándonos de varias cosas que dice nos va a compartir ahora. Porque tiene que ver también con la crisis, cómo nos afecta, ¿no? Cómo nos afecta la crisis a nosotros a nivel nacional. Le hemos hecho la pregunta en reiteradas oportunidades y el impacto inmediato a veces es en la industria, a veces es también en los programas que potencian distintas acciones acá, de desarrollo, de obra pública. Empecemos por la industria. Bueno, ¿hay algún condicionamiento? ¿Finalmente se ha superado esta limitante para el ingreso de insumos? A ver, el tema de la industria nos pega de lleno siempre. Digo, por lo bueno o lo malo, a Tierra del Fuego y sobre todo acá en la ciudad de Río Grande, nos pega de lleno. Y sobre todo en situaciones que son externas a la provincia. Digo, hoy la Argentina, y es cierto, sufre la falta de dólares, de reservas. Entonces, comprar los insumos, no solo en la industria fueguina, sino en la industria en todo el país o algunos productos, lo sufrimos. Hubo un parate muy grande de no permitir las importaciones. Esto es una realidad. Se hizo un trabajo fuerte, las empresas, la Unión Obrera Metalúrgica, el gobierno provincial y el gobierno nacional, para poder reordenar. Y de a poco se empieza a ordenar, porque vimos que lo primero que hacen a veces muchos empresarios es, tengo problema, te bajo el empleo. Sí. ¿No? Esta es la realidad. Entonces se empezó a trabajar, a pedirle, sostengamos el empleo. Hay algunas empresas que lo hicieron, otras que la verdad no pudieron hacerlo, y ahora se empezó a recuperar. Lo que le hemos pedido de compromiso a las empresas es mantener los puestos laborales, porque el compromiso también de la Nación es hasta diciembre. ¿Pero los que tienen actualmente o la reincorporación de aquellos contratos que Los cayeron? que tienen y la reincorporación de los que dieron de baja por falta de insumos. ¿Está pasando que esto? En algunas empresas está pasando, en otras tienen alguna dificultad todavía contra los insumos, esto es real, porque hay insumos que vos los comprás y están en proceso de llegada al país, porque hubo ahí algunas cuestiones donde no se aprobaron los insumos que ya estaban, se aprobaron otros, entonces se está reordenando. Pero de a poco ya hay empresas que empezaron a llamar, hay otras empresas que van a empezar a producir productos nuevos, que han resuelto el problema y tienen los insumos necesarios y van a incorporar más gente también. ¿Hay anuncios de productos nuevos, dice usted, que son otras marcas o son ya dentro de lo planificado el anticipo quizás de producción? No, a ver, son de productos que ya se anunciaron, que han logrado tener los insumos y van a incorporar más gente, y hay otros que están trabajando productos nuevos. Usted sabe más de esto, porque me parece que no. Sí, bueno, No pero quería comentar demasiado. Los tienen que anunciar las empresas. Digo, Ajá. a ver, porque la verdad es que ¿Pero qué viene, celulares? cuando se ¿Qué extiende el marcas son? subrégimen industrial, muchas empresas empezaron a ver la posibilidad no solo de celulares, televisores, aire acondicionados, sino otros tipos de productos que tienen que ver con lo tecnológico. Algunos se han aprobado, otros están en proceso de aprobación y otros en proceso de desarrollo. Bueno, y hablando de la crisis, no solamente en el privado, que por supuesto afecta muchísimo, pero también en términos generales a la provincia, ¿no? Tenemos que hablar de todo un poco. Hoy se ha dado a conocer, en realidad ayer se dio a conocer, un 7% de inflación a nivel nacional. Esto nos afecta a todos. Pero ¿cómo golpea a la provincia en particular? La coparticipación, los programas que se han anunciado para la construcción de viviendas, para la concreción de algunas obras. Miren, yo creo que hay dos cosas por ahí fuertes, Cristian, que golpean. Primero, lo que más nos golpea es la inflación. La inflación golpea directo al bolsillo del trabajador. Entonces, por más mejora salarial que haya, te la va comiendo la inflación. Esta es una realidad, y en el documento de ayer de todos los gobernadores le hemos expresado al Gobierno Nacional nuestra profunda preocupación y de buscar herramientas. Y creo hoy yo no pude escuchar a la vicepresidenta porque venía de viaje de Ushuaia acá Grande, y el mensaje fue el mismo. Che, el gran problema que tenemos es la inflación, lo tenemos que atacar, porque insisto, le pega fuerte al trabajador, e imagínate el que no tiene laburo, que no tiene trabajo lo sufre mucho más. Entonces, pero también lo sufre el Estado. Hoy fuimos a visitar la obra del hospital de Ushuaia. Hay elementos que tienen que comprar, que hay que comprar para la obra, que no te los cotizan. Dicen, no hay precio. Porque todos los días cambia, entonces hay especulación, está bien, habrá especulación, pero es una realidad también que si vos comprás hoy esta copa a 3 pesos, no sé si mañana la vas a poder reponer al mismo valor. Entonces, eso afecta también, digamos, el desarrollo del Estado en cuanto tenga que haber insumos. ¿Hay recortes? ¿Hay recortes anunciados para alguno de los programas? No, a ver, los programas que están vigentes y las obras que están en marcha y confirmados los convenios van a continuar. Yo recién venía hablando con el jefe de gabinete del ministro de Vivienda de Nación por las viviendas nuestras que comenzaron y las que tenemos que licitar, y ese programa está asegurado. Las obras que están en marcha y las obras comprometidas van a continuar. Y otras obras que uno deseaba, que uno planificaba, que necesita, que estábamos charlando,
por ahí se va a ver. Pero el compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, es en el término de un mes tener ordenada la economía como para decir, bueno, el plan de obras es este, esto se va a poder, esto no se va a poder, esto lo vamos a hacer el año que viene, o buscar financiamiento. Pero nosotros, por otro lado, decir, buscamos financiamiento por otro lado, porque hay obras que son fundamentales y las tenemos que hacer. Entonces, también eso va a hacer que el Estado, el gobierno, nosotros tengamos que tener una agilidad muy grande en la gestión y empezar a gestionar recursos de donde sea. Creo que nuestro compañero está preparado ya. ¿Sí? Así es, gobernador, concretamente, porque lo decíamos en el arranque del programa, mientras se está desarrollando la hora perfecta, está sesionando el Congreso, más precisamente la Cámara de Diputados. El oficialismo ha logrado la aprobación del consenso fiscal, no sin disputa, con la oposición que mencionó es la herramienta que se le otorga a los gobernadores para subir impuestos. ¿Hay postura ya al respecto de su gestión? Incluso, entiendo, analizando el tema previo a la aprobación del mismo. Sí, a ver, nosotros firmamos el consenso fiscal, una gran parte de los gobernadores. Primero se aprobó en el Senado, e incluso yo le agradecí al senador Pablo Blanco, porque siendo de la oposición, tuvo una mirada distinta a la que tiene la oposición hoy en diputados. Él, como respeto por ser un senador nacional, pero un senador que representa a la provincia, el gobernador haber avalado, porque yo lo firmé, él lo acompañó. El consenso fiscal, a ver, da tranquilidad y serenidad en las finanzas de todas las provincias. No tiene que ver con esos famosos acuerdos de recortes. ¿Se acuerdan cuando había acuerdo fiscal, pacto fiscal años atrás, que era recorte y todo el mundo decíamos, che, no firmen eso porque son recortes? Consenso fiscal que marcó el presidente, que lo trabajó el Ministerio del Interior con Guado de Pedro y Silvina Batakis en su momento, con el exministro Guzmán, hoy apoyado por el ministro de Economía Sergio Massa, es un consenso que apunta a las autonomías, a la defensa de los recursos provinciales y al mayor crecimiento de los recursos en las provincias. ¿Y acá qué podría pasar? No, nada, a ver, nosotros, la verdad que la provincia viene con buenos recursos en ese sentido. Venimos bajando lo que es el déficit, creo que estuvo hace poquito Fede Zapata, ministro de Economía, y lo explicó y lo va a explicar mucho mejor que yo, lo que es el déficit público, viene bajando del Ejecutivo, eso es muy importante, pero no tiene que ver con recortes, no tiene que ver con ajustes, no tiene que ver con recortes, todo lo contrario, nos da la posibilidad a la provincia de generar más recursos, pero como decimos siempre, a ver, con mucha responsabilidad, porque cuando hay plata es fácil tirar manteca al techo y cuando no hay, lo primero que hacen algunos es cerrar la canilla. No, hay que siempre hacer un camino de equilibrio. Justamente me da pie porque el presupuesto nacional se ha presentado y bueno, queremos saber si hay algunas obras que ustedes han logrado imponer en alguno de los programas que, bueno, seguramente se presenten. Hay muchas obras. El del puente que, era uno para el año pasado, ¿no? El puente se pidió de todos los sectores, lo hemos pedido desde la provincia, del municipio, los diputados, todos han pedido el puente a la margen. En este sentido, también hay un muy buen trabajo entre el municipio y la provincia. Lo venimos charlando mucho con Martín, gestionándolo ante el gobierno nacional y ojalá prontito, por fuera del presupuesto hablo, por fuera del presupuesto que se va a aprobar, tengamos noticias muy importantes. La verdad que en esto, una gestión nacional. Una gestión del municipio y de la provincia. Que se pueda anticipar entonces a la sanción del presupuesto. Que se pueda anticipar a la sanción del presupuesto es lo que con Martín venimos empujando. ¿Y esto en cuánto tiempo se podría dar? Esto, por supuesto, que sea pronto, ¿no? La verdad que en esto la MUNI viene empujándolo, nosotros también lo hemos charlado mucho con Martín, con sus equipos técnicos. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el costo? No, la verdad que en este momento no recuerdo, pero es una obra muy importante, porque también hay que después discutir, y en esto los equipos técnicos del municipio con la provincia están trabajando, y se va a sumar el gobierno nacional a ver cuál es el proyecto que hay que realizar. Bueno, hablando de esto, hacemos un punteo de algunas obras. Usted hizo referencia a la obra del hospital, una recorrida ahora del hospital de Ushuaia. ¿Cómo marcha? ¿Cuándo se estaría, cómo marchan estas obras? ¿En qué porcentaje están? Es una obra esperada por muchísimos años en Ushuaia, una obra que en su momento se licitó, que la ganó una empresa, creo que era del Chaco, una obra que empezó con una estructura que hubo que hacerla nueva, por así decirlo, porque fue mal pensada, mal desarrollada, mal diseñada. Hubo que actualizar los valores, hacer una negociación del contrato y hoy uno ve con un orgullo tremendo cómo avanza el hospital de Ushuaia. En unos días más vamos a estar llamando a licitación para la etapa final, porque esto es como toda la estructura, después viene todo lo de adentro, que también es un gran trabajo. Calculo que en 15, 20 días vamos a estar llamando a licitación para la etapa final. ¿Para cuántos meses después? No, es una obra de 1 año y medio, 2 años. Bueno,
menos tiempo para la guardia del Hospital de Río Grande. Sí, menos tiempo de la guardia del Hospital de Río Grande. Hemodinamia también es otra obra que se está llevando porque hemos adquirido un equipo nuevo de última generación, con lo cual cuando uno tenga un infarto, alguna cuestión de estas cardíacas, no tenga que ser derivado por ahí a Ushuaia y otros lados, sino que el hospital lo va a poder resolver. Y le he pedido a la ministra y al equipo y a la directora del hospital que cuanto antes tengan todo el plan maestro con los pliegos de licitación para licitar todos los sectores nuevos que hay que hacer en el hospital de Río Grande. Bien, ¿la guardia para cuándo? La guardia Estaba tiene que con fecha estar ya. terminada, sí, ahora a mitad de octubre, Bueno, si no me equivoco. Bueno, lo llevo más a la zona norte de Río Grande, en la zona de YPF. ¿El microestadio? El microestadio avanza, tenemos algún problema con la empresa, porque es cierto que hubo que repensar los valores de la obra por esto del proceso inflacionario. Es cierto que que a la obra le faltaba pensar, en su momento no se habían desarrollado ciertos servicios. Es cierto que le faltaban los accesos, no se habían pensado. Pero la verdad es que la empresa viene lenta porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo de los recursos, así que en los días pasados hubo una reunión entre la empresa y el Ministerio de Obras Públicas para que aceleren la obra. Bueno, hemos hablado creo que de las principales, yo no sé si le Nos queda alguna más. yo creo que para la ciudad de Río Grande Bueno, hay el tema una de obra, vivienda, ¿no? También. tema viviendas que es fundamental para la provincia, el tema del puerto. El tema del puerto, justamente se nos quedaba ahí el tema del puerto. El tema del ¿Se puerto, mantiene la fecha de noviembre? Miren, el tema del puerto se empezó a trabajar el impacto ambiental, iba a decir plan ambiental, el impacto ambiental, la Nación no lo pide, pero nosotros por ley provincial se lo estamos pidiendo, se está solicitando, ya hay fecha para la audiencia pública, va a estar cercana al 15 de diciembre, porque el estudio de impacto ambiental es muy grande, porque estamos en una zona de reserva costera, hay muchas cuestiones. 15 de diciembre, mientras tanto ya van a empezar a venir los ingenieros técnicos de la empresa para hacer los estudios de suelo. Van a hacer un estudio de 6-7 días con una embarcación permanente para estudiar mareas y otras cuestiones técnicas de ahí. La Dirección de Puertos de la provincia ya se puso a disposición para entregar la información posible, pero el proyecto ejecutivo, que era a fines de noviembre, va a estar terminado. Viene la audiencia pública de ambiente. Una vez superada la audiencia pública con la cuestión ambiental, pueden comenzar la obra. Bueno, y también cortito le pregunto algo muy importante, que yo lo adelantaba también el ministro de Economía Zapata, las inversiones chinas, también en hidrógeno verde, todo esto como una generación de empleo y por supuesto una proyección a futuro para ingresos económicos. ¿Cómo lo ves? Sí, todo plan de desarrollo lo que busca no es primero tener más ingresos en la provincia, sino generar más empleo. La obra del puerto va a generar mucho empleo para los fueguinos. Estamos camino a la industrialización del gas. El día 30 vamos a participar en Buenos Aires de la presentación del plan del proyecto Fénix. Sabemos que Total, Pan American Wintershall, el consorcio, ha obtenido también por un pedido de la provincia, el gobierno nacional ha dado los beneficios impositivos que son muy importantes para el desarrollo, y eso nos va a permitir industrializar el gas, que es el próximo paso, ¿no? Y en eso venimos trabajando, netamente una inversión privada y no es una inversión china, es una inversión nacional, juntamente con las productoras. En eso se viene trabajando, tuvimos varias reuniones técnicas y políticas, porque hay cuestiones políticas que tuvimos que resolver y empujar, porque la verdad es que nosotros empujamos para que el consorcio tenga los beneficios en esto de Fénix, pero a cambio le pedimos la industrialización del gas. Viene muy bien lo que es hidrógeno verde, con ninguna empresa china hasta el momento. En los próximos días el Grupo Total nos está presentando el plan de desarrollo de renovables, de energía renovable en la provincia y de hidrógeno verde. Hay una empresa americana que firmó ya una carta de entendimiento y está en un proceso de adquisición de tierras en la zona norte, y hay otra empresa muy grande, muy interesada, muy avanzada, que si todo sale bien, en los próximos días, próximas semanas, estará haciendo el anuncio formal a la provincia. El hidrógeno verde, la verdad que eso también genera desarrollo y genera empleo. Entonces, lo mismo que la pesca, lo mismo que otros sistemas productivos. Pero son cosas que por ahí llevan tiempo, sí, llevan tiempo. Uno quisiera que fuera hoy, porque la necesidad del empleo la tenemos hoy. Pero también es apostar a decisiones a corto, mediano y largo plazo que tienen que ver con el desarrollo. Seguramente estas cuestiones traen más beneficios, más regalías, más ingresos a la provincia. Muy bien. Bueno, la primera parte de la entrevista, después vamos a hablar de otros temas también. Vamos a hablar de temas políticos,
Estamos en toda la provincia, así que queremos saber qué pasa con la convención, qué pasa con, yo no sé, la posibilidad de la propia Constitución. Bueno, de todo esto, pero en algunos minutos nada más, después de la pausa, aquí en La Hora Perfecta. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes en main, je garderai au cœur celle qui aime, je garderai Seguramente mucha gente se quedó expectante por saber números y demás, ¿no? Que tienen que ver con la generación de mano de obra, pero todo esto era a corto, mediano y largo plazo. Así que vamos a ver, además algo de esto hemos hablado también con el ministro de Economía. Ahora vamos a pasar a otro tema. Estamos en vísperas electorales y todo esto es debate también. De hecho, hubo elecciones este año, hubieron elecciones en Ushuaia para la convención, así que vamos a empezar con ese tema. Bueno, ¿qué expectativa tiene usted? Particularmente veo, bueno, que si bien no se menciona, se pasa por encima el tema, una finalidad reelectoralista de parte del intendente de Ushuaia, pero seguramente hay otras expectativas que usted tenga, ¿no? Para que se impongan temas allí en la convención. Sí, primero, a ver, yo creo que el llamado de elección por parte de Walter, yo creo que tiene una gran honestidad y transparencia, ¿no? Porque uno puede decir, sí, es electoralista. La verdad es que después es la gente que decide si te vota o no te vota. Pero era necesario reformar la Carta Orgánica. Entonces, me parece que fue una gran apuesta de Walter, de su gente, en el llamamiento a la Carta Orgánica. Y de responder, porque recordemos que también en la campaña se decía, no hay que hacer nada, hay que cerrarla el primer día, 2 minutos y nos vamos a casa. Bueno, ahora aparecieron un montón de proyectos. Un montón de se proyectos. Iba a cerrar y ahora que está hay bueno, como 70 proyectos. que está bueno porque es la discusión de la ciudad de qué perfil de ciudad quieren. Por eso yo lo avalé desde el primer momento y lo respaldé y lo respaldo a Walter en este proceso. Walter y la comunidad de Ushuaia en general, digo, también a la oposición, a todos, porque está bueno sentarse a discutir qué ciudad queremos. Digo, yo lo planteo permanentemente para la provincia, ¿no? Con la reforma de la Constitución provincial. En algún momento hay que hacerlo. Así que a mí me parece bien, digo, y se tienen que dar el tiempo que sea
para hacerla bien, porque no es que todos los años Sí. llamás a una reforma a la Carta Orgánica. Igualmente ahora está comenzando a hablarse de temas políticos, de un viceintendente, bueno, la gobernación tiene un vicegobernador ahora, de una segunda vuelta, lo que ya tiene la provincia. ¿Cómo lo ve? Sí, yo tengo miradas Para el municipio a ver, de Ushuaia. miradas particulares, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el viceintendente. Yo una vez se lo dije a Walter, digo, yo estoy de acuerdo. Porque, digo, lo tienen muchos municipios, país, ¿no? Que tenga participación en el Consejo. Que tienen participación en el Consejo. Digo, a ver, Como en la es el mismo legislatura. esquema que la provincia. Digo, Moni, nuestra vicegobernadora, es presidenta de la legislatura y lleva adelante todo el proceso legislativo. Entonces, me parece que hay que empezar como a unificar los caminos y las formas, ¿no? Ushuaia tiene un sistema electoral totalmente distinto, digo, que a veces hasta es confuso cuando se dan. Entonces, sin meterme en la autonomía de la ciudad, porque digo, corresponde Sí. a ellos, creo que hay que ir unificando caminos. Bueno, Creo usted que, está hablando de unificar caminos, ¿eh? Interesante porque alguna vez lo hemos hablado en alguna entrevista, y esto conlleva también una modificación de la Constitución, pero usted habló de la unificación, por ejemplo, porque tienen limitada reelección un cargo ejecutivo y no un legislativo. Sí los consejos, porque los consejos también están limitados, pero no la legislatura. No, tenés varias cosas. A ver, digo, tenés cargos en la provincia que son vitalicios, son príncipes del Estado, que no los toca a nadie, ¿no? Excepto un juicio político, pero Sí. sabemos que eso no sucede. Tenés no limitantes, caso de los legisladores, por ejemplo, Claro. y de otros. Y tenés limitantes en los intendentes, el gobernador. Entonces creo que hay que empezar a unificar, porque insisto, muchos dicen, no, hay que poner límite porque se abusan. Digo, cuando vos tenés esa mirada, ¿estás tratando de tonto al pueblo? Digo, si el pueblo no te quiere votar, no te va a votar, por más que vos tengas 50 veces posibilidad de reelección. Entonces, creo que fuimos creciendo en la democracia. Si vos me decís a mí, vos en términos personales, yo hubiera podido ser, por ejemplo, algunos querían que sea otro periodo intendente, y por ahí cada uno personalmente lo veía distinto y yo digo, no, ya está, porque vos después de 2 periodos, en mi caso, te vas acostumbrando a los problemas y ya no los tomás con tanta fuerza quizás como al inicio. Pero hay otra gente que no, que puede hacer 3 periodos tranquilamente. Nosotros tuvimos a Jorge Martín, ¿no? Que Jorge hizo 3, me parece. ¿no? Sí, Si no- sí, porque hubo la Carta Orgánica. La en Carta medio. Orgánica. Y fue un tremendo intendente, muy bueno en los 3 periodos. Digo, entonces, creo que hay que igualar, me parece, para todos, ¿no? Igualar para todos. Incluso Walter ahora con la posibilidad de, si tiene que ir a la reelección como intendente, su decisión, tener la posibilidad, porque algunos decían, no, vamos a poner una cláusula que no lo permita. Digo, eso no es la democracia, ¿no? Digo, después el que elige es el pueblo, y si el pueblo está contento y de acuerdo lo acompaña, y si no está contento y de acuerdo no lo va a acompañar. Bien. Gobernador, concretamente quiero preguntarle a propósito de esto que está diciendo respecto de la necesaria reforma de la Constitución provincial. Lo cierto es que del tema se viene hablando desde hace muchos años. La legislatura en el periodo anterior presentó no menos de 3 proyectos que no avanzaron. La verdad es que con las circunstancias que se ha vivido en este periodo ha sido un poco más difícil, pero ¿qué falta? ¿Cuál es la razón por la que se habla mucho? ¿Hay consenso? Todos en particular expresan que es necesario reformar la Constitución, pero no se avanza. No, a ver, nosotros, si no hubiéramos tenido la pandemia, no hubiéramos tenido estas cuestiones que eran prioritarias, hubiéramos reformado, hubiéramos iniciado un camino de reforma de la Constitución. La Constitución de la provincia es necesario reformarla. La verdad que es muy difícil administrar, muy difícil gestionar. Hay cosas que hoy, a la altura del siglo en que vivimos, que tengamos figuras de cargos vitalicios, no tiene sentido. Que tengamos un control previo y posterior del Tribunal de Cuentas, la verdad que lo que hace muchas veces es desacelerar la gestión. Esta famosa discusión del salario del gobernador, que si es más, que si es menos, que si es tope, que quién lo cobra, quién no lo cobra. Ese periodo de transición de 6 meses digo, que tenemos. Bueno, hay digo, otra provincia cuando se habla de salarios, ¿eh? Hay una provincia diferente, que es la provincia del Poder Judicial. No solo. Porque, no solo. a ver, el Hay Superior mucha inequidad. Tribunal, Miren, a ver, un juez del Superior Tribunal, arriba de los 2 millones. Arriba del 1,5 millones, el bruto. Del 1,5 millones, el relator. Otros jueces llegando también al millón. Y de ahí para abajo. Entonces, que digamos, Sí, hay otra provincia. Digo, porque hay que ver la realidad de los salarios, ¿no? Porque después muchos dicen, el gobernador cobra 1 millón. Yo digo, hay que empezar y siempre lo digo, la verdad que tendremos que empezar a publicar todos los poderes de la provincia, nuestro salario real. Pero saco el salario del gobernador, dejémoslo de lado. Un trabajador social, un psicólogo,
un contador cobra un valor en el Ejecutivo, un valor en el Tribunal de Cuentas, un valor en la justicia, digo, sin meterme en los municipios porque tienen toda la plena autonomía, digo, otro valor en Fiscalía de Estado. ¿Y por qué? Bien. Digo, porque entonces lleva a replanteos de la Constitución. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hoy no es el momento porque venimos de un proceso, digo, después de la pandemia, de recuperación, pero esté quien esté en el gobierno en el próximo periodo, me parece que hay que encararse la reforma constitucional. Estamos a un año de las elecciones. ¿Ya tiene fecha? No, todavía no, falta. Bueno, falta. esto tiene que salir por decreto también, ¿no lo analizan? No, todavía no. Sinceramente, todavía no. Digo, y lo digo en serio porque hoy se empieza a ver como que muchos se empiezan a poner nerviosos por la cuestión electoral, ¿no? Sí. Digo, a mí lo que me pone nervioso hoy es la inflación. Digo, pues no sabemos qué va a pasar. Pone nervioso que tengamos problemas en la industria. Lo electoral no nos tiene que poner nerviosos, a ninguno, ¿eh? A ninguno. Digo, somos una provincia que realmente tiene todo para crecer, todo para dar, donde muchos han nacido acá, otros hemos venido por distintos motivos, mucha gente ha venido con sus sueños y tenemos que trabajar en ese sentido. Pero no hay que empezar a ponerse nervioso por las elecciones, falta un montonazo. Pero digo, la verdad que... Pero ya hay gente nerviosa, ¿eh? Y sí, bueno, habrá que té de tilo. Mi mamá tomaba té de tilo o valeriana, no me acuerdo cuál de los dos, ¿no? Pero, y bueno, habrá que tomar más té de tilo y tranquilizarse, digo. Y no es porque uno, desmerezca el proceso electoral. Digo, hay urgencias en nuestra gente, hay urgencias en nuestro pueblo. Entonces, digo, anticiparse hoy en proceso electoral, pues hasta como, diría, lo dije otro día, no es necesario y hasta un poco de falta de respeto, ¿no? Estamos llegando al final, gobernador. Usted da pie para ir cerrando, porque nosotros le decíamos, estamos preparando un informe, ya lo vamos a exponer seguramente la próxima semana, pero muchas de las cosas que nos está arrojando como resultante tienen que ver con, en algunos casos, la poca representatividad de algunos políticos, ¿eh? Sí. La poca llegada. Después hay otra mirada también, ¿no? Porque mucha gente no quiso directamente hablar, otros ni siquiera sabían de muchos temas, algunos ni los conocían. ¿Qué opina usted de esto? No, tiene que ver con esto. Digo, la vida de... uno hoy es gobernador, pero uno tiene su vida normal. Usted habló de algunos que son, por ejemplo, vitalicios, ¿no? Claro. Quizá por reelección y reelección y demás, ¿no? Pero hay algunos que, evidentemente, hay funcionarios que están becados cuando llegan a una función. Sí, pero no solo, hablo de la política en general, ¿no? La política en general. Hay una distancia muy grande con la vida cotidiana, ¿no? Muchas veces de nuestra gente, de la vida cotidiana. Y algunos que llegamos a un lugar de servicio, parece que se disparan en un cohete a la luna, ¿no? Y están allá arriba y son intocables y qué sé yo. Entonces, yo creo que cada vez esa brecha entre la política y la vida cotidiana de la gente cada vez es más distante, porque el vecino común siente que, bueno, le resuelve la cuestión. Por ahí a veces no se puede resolver. Y también hay que decirlo, mire, esto no se puede resolver. Y uno tiene que ser claro con el vecino, con el ciudadano en ese sentido. Pero cada vez a veces se aleja más. Entonces, y la gente está asqueada de nuestras peleas. Mira, el otro día veía un informe, me lo pasaba Martín Pérez, el intendente acá de Grande, de un informe de la mirada de la gente en cuanto a la pelea de los políticos. La gente está cansada. A ver, no tenés laburo, o si tenés no te alcanza. Tenés problemas por ahí familiares dentro del hogar con tus pibes porque están desanimados, porque no tienen esperanza o tienen un proyecto de vida. No sé, te echaron del laburo, no sé, lo que sea, ¿no? Y vos decís, che, bueno, a ver, ¿quién me da una mano? Y los que te tienen una mano se están peleando por ver quién llega más rápido al 2023 y la verdad estás haciendo fuera el tarro. Entonces, esa distancia yo creo que la gente a veces la manifiesta con el enojo, la bronca. Digo, la pandemia nos hizo mucho mal en términos sociales, individuales y colectivos. Hoy uno ve el nivel de violencia en la sociedad. Digo, no sé, te cruzaste con otro coche. Yo digo, los estacionamientos, porque todavía vi dos que se estaban peleando por un lugar de estacionamiento. Y a 30 metros tenía el otro donde estacionar. Entonces vos decís, pará, serenaste, subiste al coche y andaste 30 metros más adelante. Entonces creo que en eso, y volvemos quizás a lo del inicio del programa, el discurso del odio, la bronca, ya asquea. Si a mí me asquea que soy gobernador y miro un poquito un programa de televisión político que tengo de vez en cuando, mirarlo para saber qué pasa en otro lado, me asquea, imagino al vecino, a la vecina que está mal, la pasa mal, sufre o quiere laburar tranquilo. O hay otros que la verdad están bien, tienen su trabajo, viven al día, viven más o menos bien. ¿Y por qué le va a joder la vida? ¿Quieren vivir tranquilo? Entonces, creo que nosotros los que estamos en un lugar de la política tenemos que revalorizar la política, porque la política es buena, porque la verdad es que es buena, tiene que transformar la vida de la gente, pero tenemos que dejarnos de jorobar entre nosotros. Gobernador, bueno, cerramos, dimos la vuelta.
volvimos al principio. Muchas gracias por esta visita. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. No, por favor. Bueno, vamos cerrando nosotros. Tenemos un serio problema siempre, porque siempre calculamos mal el tiempo. Nos quedan muchísimas cosas afuera, pero por lo menos que hay títulos, seguramente muchos títulos. Algo para ir cerrando. Es la inflación del reloj, Cristian. La inflación esa es la que tenemos nosotros todo el tiempo. Pero nos deja temas políticos. Sí, por supuesto. Un mea culpa también. Sí, porque bueno, al final lo decía, arrancamos por el final. Sí, el gobernador dijo, la política está distanciada de la gente. Y creo que es el diagnóstico que todos observamos. El punto, entiendo yo, para que deje de ser catarsis o deje de ser un diagnóstico, es poner manos a la obra, para que justamente se acorte esa brecha que distancia a la gente de los políticos. Igual me quedó muy picando el tema de los vitalicios. Hay algunos que son vitalicios reales y otros que por una reelección indefinida sin límites también. Bueno, ya lo dijo Merella. Sí, no hay que ponerse nervioso, falta mucho para las elecciones. Pero parece que podría haber algún día, ¿no? Alguna modificación en la Constitución. Así es. Sí, falta té de tilo. No me quedó té de claro. tilo, dijo. ¿Té de tilo para estar o tranquilos. Té de manzanilla? tilo. No, té de tilo, lo que sea. Estamos cerrando. Cristian Viso, muchas gracias. A vos, Cristian. Bueno, gracias a todo el equipo de la TV Pública, como siempre. Hay muchísima producción del otro lado de las cámaras, pero por supuesto todos para salir adelante aquí, porque nosotros consideramos siempre que esta es la hora perfecta.